Cuando el artista abandona la seguridad de lo conocido para lanzarse a la incertidumbre del cuestionamiento, su taller se convierte en laboratorio, su obra en una constante pregunta abierta. Pero, ¿qué sucede cuando la creación artística se reconoce esencialmente como un acto de investigación? Bienvenidos al podcast Pensamiento Volátil, el podcast de la Casa Nómada, un espacio especialmente creado para hablar sobre el arte y los artistas en compañía de todos sus cómplices. En episodios anteriores hablamos de la obra de arte como un enunciado, sin duda una expresión muy cargada de sentido, porque nos presenta el reto de pensar a la obra de arte, el reto de entender la producción artística como una forma de tomar posición en el mundo. Por esta razón, reflexionamos sobre lo importante que es saber desde dónde habla un artista. Aprendimos a reconocer ese lugar de enunciación no como una etiqueta, sino como un lugar que se habita, un lugar que se construye con la práctica, con la historia del hacer mismo, con las relaciones que vamos tejiendo a lo largo de nuestro proceso creativo. Hoy me gustaría ir un poco más allá. Quisiera detenerme en la figura cada vez más frecuente y cada vez más relevante dentro del campo del arte contemporáneo. Y me refiero a la figura del artista como un investigador. Una idea que a algunos todavía puede sonar algo extraña, ¿no? Artista, investigador, incluso hasta contradictoria, como si estuviera hecha tal vez hasta con palabras que no terminan de encajar, pero ¿y si nos damos cuenta que el arte y la investigación no son tan mundos opuestos? Y si aceptamos que esta relación entre palabras tal vez representan dos conceptos que a la vez, por muy distintos que sean, operan como complementarios y nos permiten incluso aproximarnos, cuando operan en conjunto, a una nueva forma de conocimiento. Hay que recordar que el arte hoy en día ya no se limita a producir objetos bellos o provocadores. Cada vez más, los artistas se adentran en contextos complejos, se involucran con temas urgentes, escuchan otras voces, atienden a otras disciplinas, y todo ese recorrido, de una manera u otra, es una forma de investigar. Tal vez no en el sentido académico tradicional, sino en un sentido más vital, como quien necesita entender las cosas desde adentro, partir desde una experiencia más sentida a través de la materia, a través del cuerpo. Yo creo que es importante hacerse algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando investigar deja de ser una opción puntual dentro de la práctica artística y se convierte en el motor mismo del proceso creativo? ¿Qué ocurre cuando la obra deja de entenderse solo como una expresión sensible y se afirma también como una forma nueva de producir conocimiento? Como lo dije al principio, la palabra investigación puede sonar fría, lejana en algunos contextos al arte. Es natural porque la palabra investigación nos remite a laboratorios, a estructuras rígidas, a documentos académicos.
El arte, en cambio, el arte es otra cosa, ¿no? Más vinculada con la intuición. El arte es libertad, el arte es ambigüedad, es incertidumbre. Pero si miramos con cuidado, si nos quitamos por un momento todos esos clichés de encima, veremos que tanto el arte como la investigación, en sus formas más genuinas, parten de un mismo lugar. Ambos parten de la duda. Ambos parten de la necesidad de comprender algo que todavía no tiene nombre. Ambos tal vez tienen el impulso de formular preguntas que no se pueden responder tan fácilmente. La práctica artística, cuando se asume como investigación, se convierte en un espacio dinámico que permite descubrir y crear conocimiento crítico desde la propia experiencia del artista. Graeme Sullivan. Y de eso va este episodio, de entender ese espacio que se abre cuando un artista deja de buscar ya no solo una forma y se permite habitar en la pregunta. La obra de arte contemporáneo ya no es el fin, sino una etapa de un viaje continuo. ¿Qué ocurre cuando la creación deja de ser vista como resultado final para transformarse en un gesto que señala instantes específicos dentro de una indagación permanente? Pensemos en esto. ¿Y si la obra de arte ya no fuera el resultado final, sino simplemente una estación de paso, una especie de anotación intermedia dentro de una investigación que es mucho más larga, más abierta, más inacabada? Hay un autor que habla muy bien de esto, Nicolas Bourriaud, espero haberlo pronunciado bien. En su libro Radicante, él dice que la obra de arte ya no debe ser entendida como un objeto terminal, sino como un punto de articulación. Él lo llama el punto capitoné, dentro de una red de momentos, un punto dentro de episodios en una investigación, como si cada obra fuera una forma de detenerse un segundo y decir, hasta aquí he llegado por ahora, pero seguiré evolucionando. A mí me gusta esa imagen. Me ayuda a pensar que muchas de las obras que vemos hoy no están pensadas como resultados definitivos, sino como fragmentos de procesos que son mayores. Operan como rastros, como huellas, como mapas en construcción. Claro, esto no quiere decir que las obras pierdan su autonomía. Una pintura, una instalación, un video, siempre pueden sostenerse por sí mismos, pero aún así están conectados a una trama mucho más amplia, una trama que el artista va tejiendo con cada nuevo proyecto, con cada nueva pregunta. Y en esa red, la obra ya no es un cierre, más bien es una puerta, incluso un pliegue. Desde esta perspectiva, investigar no es algo que se hace antes de crear, no es una etapa previa, sino que es parte del hacer mismo, una dimensión transversal que acompaña, que enreda, que desafía. Tal vez por eso algunas obras contemporáneas cuando las vemos, parecen tener un ritmo distinto. No buscan resolverse, no buscan dar respuestas. Se sostienen más bien en la pregunta, en el error, en el hallazgo inesperado. Y en esa apertura, en esa voluntad de no cerrar del todo, aparece algo que es muy poderoso, la posibilidad de pensar desde el arte, sobre todo la posibilidad de pensar a través del hacer. Es por eso que cada vez las obras se parecen más a cuadernos de campo,
a ensayos visuales, a constelaciones en movimiento. Y no lo digo como una metáfora esotérica, aunque sí, la palabra constelación fue lo primero que me vino a la mente, sino como una forma de nombrar algo que está sucediendo, el paso del objeto cerrado al proceso compartido, el paso del producto terminado a, al sistema en transformación, tal vez. Y en este tránsito, el artista investigador nunca va a buscar unas respuestas absolutas. Busca más bien formas de sostener las preguntas y de cómo ofrecerlas al mundo para que sean puntos de partida. ¿Qué sucede cuando el arte rompe fronteras y dialoga activamente con otros saberes? ¿Qué ocurre cuando la filosofía, la ciencia o la sociología no solo rodean la obra, sino que la habitan, la atraviesan, la transforman desde adentro? Una de las transformaciones más interesantes, más intensas también que ha vivido el arte contemporáneo en las últimas décadas ha sido naturalmente su apertura radical hacia otros campos de conocimiento. Y digo apertura, pero en realidad podría decir un cruce, una contaminación, un contagio. ¿Por qué no? Porque lo que está pasando no es que solo el arte se inspire ahora en la filosofía o dialogue con la ciencia o tome prestado algo de la antropología. Se trata de algo más profundo, es más visceral. Hay artistas que hacen de ese entrecruce su propio terreno de operación, construyen su laboratorio a partir de allí. Y no lo hacen para validar lo que hacen con teorías ajenas, ni para colgarle una bibliografía a la obra como quien le pone un marco elegante. Lo hacen porque ya no se sienten cómodos en una sola disciplina, porque sus preguntas ya no caben ahí. Lo hacen porque necesitan otros lenguajes, otras herramientas, otras formas de mirar. Entonces, allí el arte se vuelve más poroso, más multidimensional, si lo podemos decir de esa forma, se expande. Ya no es ese campo autónomo que antes era muy cerrado en sí mismo, saturado de densidades internas por parte del artista. Se vuelve ahora más bien una zona de contacto, una especie de territorio en tránsito, creo yo. Pero claro, y esto es importante decirlo, esa apertura no significa que el arte tenga que volverse ahora académico, ni que ahora los artistas estén obligados a hacer artículos de investigación o a citar autores o a usar narrativas que no les pertenecen. Aunque algunos o muchos ya son muy prosopopeicos en su narrativa, pero no se trata de eso. Tampoco significa que el arte tenga que subordinarse a otros saberes. No se trata de pedirle permiso a la ciencia ni de ponerse a su servicio. Yo creo que se trata más bien de entender que cuando un artista investiga, inevitablemente entra en contacto con otras formas de conocimiento. Las roza, las interpela, las distorsiona. Y todo eso es parte del proceso creativo. Lo que hace un artista investigador no es traducir la ciencia al lenguaje visual. En realidad es otra cosa. Es tratar de poner la sensibilidad al servicio de una búsqueda. Es dejarse afectar por otras maneras de pensar y desde ahí
tal vez construir algo que no se podría haber producido en ningún otro lugar. La investigación basada en la práctica es una indagación original, emprendida con el propósito de generar nuevo conocimiento mediante la práctica y los resultados de dicha práctica. Linda Candy. Y ahí está la clave. Generar conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. Se trata de un conocimiento que nace del hacer, de la experiencia, del error, del cuerpo mismo de la obra. Un saber que no necesariamente se puede escribir en un párrafo, pero que sí se puede transmitir, que se puede encarnar a través de la materia. Un saber que se puede sentir. Eso es lo que está en juego cuando el arte se abre a otros campos. Ya no es articular una obra más informada, no es desarrollar solo una forma de práctica más profunda, sino es entender la posibilidad de crear una nueva forma de conocimiento que sea radicalmente distinto, que ya no busque certezas, que no clausure preguntas, una forma de crear que esté dispuesta a vivir siempre en un borde. Y eso sinceramente me parece una de las cosas más potentes que puede hacer el arte hoy. Aprender a sostenerse en el borde, ahí, en la frontera, pensar siempre desde los cruces, habitando lo inestable, pero siempre con una forma de lucidez particular. ¿Qué ocurre cuando el arte adopta métodos propios de otras disciplinas, no para imitar sus lenguajes, sino para mezclarlos, desviarlos, reescribirlos desde la sensibilidad artística? ¿Qué pasa cuando la creación se convierte en una forma rigurosa, aunque profundamente subjetiva, de investigar el mundo? Y ahora sí entramos en un terreno que a mí personalmente me fascina, el de las llamadas investigaciones basadas en artes, o IVA. Y no estamos hablando de impuestos, aunque hacer arte también es una forma de, arte e investigación es una forma de pagar impuestos. Pero no, este es otro tema. IVA. 3 letras que en apariencia nombran algo técnico, pero si uno se asoma con más cuidado, se da cuenta que detrás de ese acrónimo hay todo un campo en disputa. Existe una pregunta abierta, tal vez incluso hasta podemos hablar de un deseo de legitimación y también, ¿por qué no?, incluso pensar en una especie de posibilidad de fuga. Porque cuando hablamos de IVA, no estamos hablando de que el arte ahora se convierte en ciencia. Tampoco queremos decir que el artista se tenga que disfrazar de un académico, ni de que la obra tenga que ir a partir de ahora acompañada con una especie de texto pomposo para que sea válida. No es eso. Estamos hablando más bien de un reconocimiento. Hablamos de la idea de que el arte por sí solo, con sus propios medios, con sus propias formas de hacer, puede producir conocimiento. Pero un conocimiento que ahora es situado, un conocimiento que es encarnado, un conocimiento que es sensible, un conocimiento que no necesariamente se puede explicar con palabras, pero que sí, de igual manera, se puede transmitir, que se puede sentir, que se puede transformar. Y aquí hay algo muy bonito, porque muchas de las metodologías que los artistas contemporáneos utilizan en sus investigaciones
y que están muy de moda, por ejemplo, las entrevistas, los trabajos de campo, la recolección de datos. A los artistas les encanta hoy la recolectar datos, la observación activa. Todo eso proviene de otras disciplinas, pero no se aplican de forma literal en el arte. En el arte se reinterpretan, se hackean, se llevan al terreno del arte como quien toma prestado un mapa, pero decide recorrerlo a su manera. Es como si el artista dijera, voy a usar esta herramienta, pero no como tú la usas. Yo la voy a torcer un poco. Quiero escucharla de manera distinta. Quiero volver la imagen. Quiero que esta herramienta sea sonido, que esta herramienta sea cuerpo. Y es allí cuando surge ese algo. Los fenómenos de trabajo en el terreno artístico son decididamente cognitivos y racionales, aun cuando no podemos acceder directamente a ellos a través del lenguaje y los conceptos. Parte de la especificidad de la investigación del arte yace, por eso, en la peculiar manera en que los contenidos no conceptuales y no discursivos están articulados y son comunicados. Gen Bordoff. Esa frase me parece clave. Contenidos no conceptuales y no discursivos. Porque nos recuerda que no todo lo que se sabe se puede decir y que hay formas de pensamiento que pueden ocurrir en otro tipo de registros. Por ejemplo, en una secuencia de imágenes, en una instalación, en una coreografía, enmascaradas en un ritmo, en una textura. El modelo IVA, al reconocer esto, no solo amplía la respuesta a la pregunta de ¿qué es investigar? Yo creo que también desafía a otras preguntas. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una demostración? ¿Qué es un hallazgo? Y lo más importante aún, creo yo, ¿quién tiene el derecho a producir el conocimiento? Desde esta perspectiva, la práctica artística deja de ser solo una inspiración o una expresión personal para afirmarse a partir de ahora como un territorio crítico, como un lugar desde el donde se puede pensar, desde donde se puede intervenir, un lugar desde el que se puede incomodar. Por eso digo que las IVA son mucho más realmente que un modelo de investigación. Las IVAs son también un gesto político, porque como modelo de investigación se presenta ante nosotros como una forma de reclamar que el arte no es solo un adorno. Realmente dejó de serlo hace mucho tiempo. Ahora el arte puede pensar, el arte puede plantear preguntas, pero especialmente el arte puede producir sentido. Puede incluso, ¿por qué no?, producir verdad. Aunque sea una verdad frágil, una verdad extraña, tal vez porque no es una verdad rígida, una verdad que dialoga con la perspectiva de quien la observa. Y eso, en los tiempos que corren, ya es mucho que decir. Vamos a analizar un par de casos que propongo como ejemplos de investigación basadas en artes. Quiero que estudiemos, por un lado, un proyecto colectivo y por otro lado, el trabajo de un artista.
¿Qué ocurre cuando un grupo de antropólogos, diseñadores, científicos y artistas se unen para cartografiar el antropoceno? ¿Y si esa cartografía, en lugar de pretender ser objetiva, decidiera mostrarse como un relato fragmentario, lúdico, a veces incluso poético, de nuestra relación con el planeta? Uno de los proyectos que más me ha hecho pensar en estos cruces entre arte e investigación es sin duda alguna el Feral Atlas. Un nombre un poco extraño, sí. Atlas salvaje en su traducción más literal. Pero basta con explorar un poco el proyecto para darnos cuenta de que esa extrañeza no es un error, es más bien una parte de su estrategia. Feral Atlas es una plataforma digital creada por un grupo interdisciplinario de la Universidad de Stanford. Pero no es una enciclopedia, tampoco es un trabajo común, un informe científico común. Es algo mucho más complejo, es algo más híbrido. Se trata de una herramienta para explorar el concepto de antropoceno, ese concepto que usamos para hablar de cómo los seres humanos hemos transformado el planeta y esa transformación es concreta, es medible, para mal, por cierto. Pero lo hace desde una lógica completamente distinta, una lógica muy distinta a la ciencia tradicional, porque aquí no hay mapas con coordenadas fijas, aquí no hay categorías cerradas. Lo que encontramos es una especie de archivo viviente, un archivo que está en constante mutación, donde se superponen narrativas científicas con discursos estéticos, se superponen testimonios, visualizaciones interactivas. Aquí se utiliza mucho la poesía visual. Es como si este grupo de personas, este grupo de investigadores, hubiese decidido cartografiar el mundo, pero en este caso partiendo desde las ruinas. Hubiesen decidido exhibir sus fracturas, mostrar lo que ya no encaja en el sentido común. Para mí es muy interesante cómo funciona, porque no se trata solo de mostrar datos, sino de hacernos pensar con ellos. Cada entrada del Feral Atlas es como una mini exploración. Entras a investigaciones que parten de un fenómeno en particular, por ejemplo, una planta invasora, una fábrica abandonada, un derrame tóxico, y los conectan con procesos globales, pero lo hacen a través de comparaciones inesperadas, a través de metáforas, de relaciones afectivas que articulan, y para mí eso lo cambia todo, porque es una forma ampliada de entender el problema. Convierte al espectador, al interlocutor, como si fuésemos espectadores de un proyecto expositivo. De hecho, en este proyecto la curaduría es muy importante, pero la curaduría aquí no es simplemente una labor para organizar o manejar sensiblemente la información. Se trata de un gesto creativo en sí mismo. Es una forma de mezclar saberes, de provocar encuentros entre las cosas, encuentros que normalmente no conversarían si no estuviese mezcladas, si no estuviese contaminado con otras disciplinas, con otros lenguajes. Yo creo que esto es justamente lo que convierte al Feral Atlas en un ejemplo potente de lo que venimos llamando a lo largo de todo este episodio, de esta conversación, en una IVA, en una investigación basada en artes.
¿Qué sucede cuando el arte decide mirar el mundo a través del juego? ¿Qué pasa si un artista convierte el gesto más elemental de la infancia, jugar, en un método de investigación, en una forma de conocer lo humano desde la espontaneidad, desde la fragilidad, desde lo mínimo? Cada vez que veo los videos del proyecto Children's Games de Francis Alice, algo se me mueve por dentro y no es solo nostalgia, aunque puede ser, sino una sensación más difícil de nombrar, como si detrás de cada escena, detrás de cada niño corriendo, rodando, inventando un juego con lo que tiene a la mano, hubiera una pregunta más profunda, una intuición que no se aleja y que no se deja atrapar del todo al mismo tiempo. Este proyecto que Alice comenzó en 1999 en las calles de Ciudad de México ha crecido mucho con los años hasta convertirse en un archivo global del juego infantil. Hay registros en Afganistán, en Bélgica, en Hong Kong, en Irak, cada uno capturando ese momento fugaz en que los niños transforman su entorno en un espacio de ficción, en un espacio de imaginación, en un espacio de libertad. Pero lo interesante no es solo lo que vemos, sino cómo lo vemos, porque Alice generalmente no interviene, no da instrucciones. Él solo observa, acompaña, deja que el juego ocurra y en esa lección, en esa metodología, hay una ética de la sensibilidad, porque es una forma de investigar que no busca controlar, sino más bien revelar las cosas. Uno de los ejemplos que a mí me ha conmovido más es el Haram Fútbol. Este fue filmado en Mosul, en Irak, después de un conflicto con las fuerzas de poder. Allí hubo un grupo de niños que jugaron al fútbol en una calle muy devastada. Lo interesante es que no hay pelota. Lo que vemos son solo gestos imaginarios, pases, un gol que nadie ve, pero que todos celebran. Es un juego, sí, pero también es una performance. Es una metáfora brutal de la resiliencia, de la resistencia, de la capacidad de crear mundos posibles, incluso en esos contextos que son los contextos más rotos. Allí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, otro que me gustó mucho es uno que ocurre en el Congo. Este muestra niños que van rodando dentro de neumáticos por una pendiente de tierra. Los niños ríen, gritan, se empujan, juegan. Pero el juego ocurre en un espacio que es una mina abandonada. Por supuesto, es un espacio muy cargado de historia de explotación, de abandono. Y aquí entonces, otra vez, la imagen del juego se convierte en algo más, en un acto poético, sí, pero por la imagen, pero también es un acto político, porque es una forma de habitar críticamente el territorio. Lo que me parece fascinante es cómo este proyecto se sostiene como una forma de investigación basada en artes. Aquí no hay una hipótesis formal, aquí no hay un protocolo científico, pero hay algo más poderoso. Hay una metodología sensible, hay una ética de la mirada, hay una constancia casi obstinada de seguir registrando, por seguir observando cómo los niños están en permanente
invención de nuevos mundos. Por eso es que yo creo que Alice no busca respuestas definitivas. Él no estructura su trabajo para explicar nada. Pero al ver los registros, uno empieza a hacerse preguntas. Preguntas sobre la infancia, sobre el juego, sobre el contexto. Y eso, en mi opinión, es una forma de conocimiento. Un conocimiento que no se explica con conceptos rígidos, sino que encarna la imagen, se encarna en el gesto, se encarna en la poética del movimiento. Por eso yo creo que Children's Games, en este sentido, no es solo un archivo etnográfico. Se trata más bien de una obra viva, de una obra que piensa con el cuerpo de otros, que investiga a partir del afecto, que investiga con tiempo, con paciencia. Y eso es precisamente lo que siento que vuelve a Alice un investigador, pero sobre todo un investigador en el sentido más profundo. Alguien que se permite mirar sin certezas, pero con una curiosidad radical, una curiosidad que poco a poco va construyendo sentido. Es allí donde está la esencia de la investigación sensible. Investigar desde el arte exige más que talento o inspiración. Requiere método. Pero, ¿cuáles son los pasos esenciales que un artista debe seguir para transformar sus preguntas e intuiciones en conocimiento sólido, profundo y bien fundamentado? En el episodio anterior hablamos de el arte como lugar de enunciación y cómo ese lugar no es un punto fijo, sino un espacio que se construye. Hoy entendemos que también es necesario sumar la investigación para que ese lugar tenga fuerza, para que no se convierta en una postura superficial o en una intuición perdida, tal vez entre tantas otras. Es necesario sostener todo ese trabajo con investigación. Y aquí vuelvo con lo dicho antes. Cuando digo investigación, no me refiero a un trabajo académico convencional ni a la estructura rígida de una tesis. Tampoco me refiero a un ejercicio intelectual despegado del cuerpo. Estoy hablando de algo más orgánico, más cercano al proceso de un artista que se pregunta, de un artista que duda, que se revuelca con una idea durante meses hasta que de pronto, en medio del taller o en el medio de la calle, algo se revela. Eso también es investigar. Pero claro, en algún momento uno se empieza a preguntar, lógicamente, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se arma una investigación desde la práctica artística? ¿Hay una forma de darle estructura a todo esto sin que se pierda lo vivo, lo inestable, lo que no se puede encasillar? Bueno, la respuesta es un poco sí y un poco no. Claro, no existe una receta única. No hay fórmulas que podamos copiar y pegar, pero sí podemos intentar nombrar algunos momentos claves. No porque haya que seguirlos al pie de la letra, sino porque pueden servir como pistas, pueden servir como señales en el camino. No me atrevo a decir que es un manual, pero tal vez el primer paso, diría yo, tiene que ver con lo más básico, con reconocer la pregunta.
esa pregunta que aparece de forma insistente, esa pregunta incómoda que da vueltas aquí en la cabeza, incluso cuando uno no está trabajando. No tiene que ser una gran pregunta, una pregunta de esas rimbombantes. No, puede ser algo mínimo, algo casi doméstico, pero lo importante es que tiene que ser una pregunta real, una pregunta sentida, una pregunta de esas que no te sueltan. Después viene el momento de situar esa pregunta, el momento de colocarla en un contexto más amplio. Porque uno no se pregunta desde el vacío, uno se pregunta desde la propia experiencia, desde nuestras referencias, desde un territorio, desde nuestro lugar de enunciación, ese que está habitado también por otras voces. Entonces, es importante en este sentido leer, mirar, escuchar, ver qué se ha dicho, qué han dicho otras personas, qué se ha hecho antes, no para copiarlo, sino para poder dialogar con ello, para poder crear tensiones, incluso para contradecirlo si es necesario. Claro, luego viene el asunto de los métodos, ¿no? Aquí es donde muchos se detienen porque piensan que investigar implica elegir entre hacer encuestas o entrevistas o pruebas de laboratorio y cosas por el estilo, pero cuando se investiga desde el arte, los métodos se amplían. Pueden ser, por ejemplo, un diario de trabajo, una caminata, una performance, una correspondencia con alguien, la construcción de un archivo de imágenes, llevar adelante un experimento visual. Aquí lo importante no es el método en sí, sino cómo ese método nos ayuda a explorar mejor nuestras preguntas, o nuestra pregunta si es una sola. Y en medio de todo eso, aparece una nueva palabra por todo lo que producimos. Y es una palabra clave: documentar. Porque aunque a veces generemos resistencia, hay algo muy poderoso en todo ese rastro que dejamos, pero también en registrar todo eso que pasa. No como una mera burocracia de la investigación, sino que allí radica parte de nuestro pensamiento. Escribir lo que sentimos, aunque también puede que muchas cosas se nos escapen, pero tomar fotos, lo que funcionó, lo que no funcionó, todo eso forma parte de ese proceso. Todo eso es un material vivo y un material que eventualmente se convierte en un archivo. Después, cuando ya ha pasado el tiempo, nos damos cuenta que cuando llega el momento de volver a verlos, podemos mirar con distancia, analizar, releer las notas, ver los videos, revisar lo que quedó. Nos damos cuenta que ahí, a veces, empiezan a aparecer conexiones que no habíamos visto antes. Se revelan patrones, tensionamientos o incluso hasta nuevas preguntas. Y por último, algo que no podemos dejar por fuera de esta lista es hablar del momento más importante, el momento más complejo también, que es el momento de integrar, el momento de darle forma, de
tomar todo eso que surgió allí en el proceso y decantarlo en una obra, en un gesto, convertir todo eso en un cuerpo parlante, no para demostrar lo que se ha investigado, sino para transformarlo, para que el resultado no sea una ilustración, sino que sea la condensación perfecta de lo investigado, una configuración sensible, una búsqueda que aún puede seguir abierta, porque sí, la investigación artística nunca va a ser un proceso cerrado, pero tampoco es un proceso lineal. Es una especie de proceso que avanza en espiral, algunas veces retrocede, se estanca, se bifurca. Yo creo que por eso es que justamente es por eso que es rica, porque se parece a la vida misma, por muy romántico que suene eso, sobre todo porque no se puede controlar del todo. Un proceso que aprende a moverse con lo incierto. Y es esa complejidad, es esa mezcla de intuición, método, cuerpo, error, pensamiento, la que al final le da profundidad a la obra. Podríamos decir que hoy, en este presente tan complejo, tan saturado de estímulos y de discursos, el arte necesita profundidad, necesita contexto, necesita pensamiento. Y es allí donde la figura del artista investigador realmente cobra sentido. Quizás con eso creo que podamos cerrar este episodio, no como una conclusión definitiva, pero al menos creo que hemos dibujado un perfil del artista investigador, sobre todo un perfil muy cercano entre la ciencia y la práctica artística. Esto es importante porque nos atrevemos a pensar el arte no solo como una forma de reproducir cosas, sino como un pensamiento, como un método, como una pregunta viva. Porque si no lo hacemos nosotros, los artistas, ¿quién lo hará? El mercado, las instituciones que legitiman bajo sus propias agendas lo que consideran que es arte crítico. Tal vez el mayor riesgo del arte que se piensa como investigación no sea su complejidad o su densidad, sino su capacidad de volverse funcional al mismo sistema que pretende cuestionar. Y hablando de sistemas, hay algo más que debemos comenzar a pensar, sobre todo a pensar con mucha lucidez. Investigar desde el arte, aunque es muy valioso, no es precisamente un ejercicio económico. Es algo que requiere tiempo, que requiere recursos, que requiere de interlocutores, de desplazamientos, de mucha documentación. Y eso, en este tiempo, no es poca cosa. El resultado es que muchos artistas, investigadores, han tenido que volverse, aunque no lo digan así, dependientes de mecanismos de financiamiento, sobre todo de financiamiento estatal, de becas, de convocatorias, de fondos internacionales, lo cual en sí mismo no es malo, pero tampoco es neutral. Y en esto no podemos hacernos la vista gorda, ¿no? Porque toda institución que financia también de alguna manera delimita. Todo fondo tiene una agenda y toda agenda tiene, claro, sus líneas rojas. Entonces,
¿Qué tipo de crítica puede hacer un artista investigador cuando sabe que si se pasa de la raya puede perder el respaldo de aquello que le permite trabajar? Es algo para pensar, ¿no? Pero yo creo que eso es material de otro episodio. No voy a abrir esa ventana ahora. La parte política de la investigación desde el arte. Va a ser otro episodio. No lo tengo claro. No tengo claro del todo, incluso cómo será el título, pero tal vez puede ser algo así como los artistas y la economía política contemporánea. No, no. Aún no está claro, pero por allí irá el asunto. Si han llegado hasta aquí, les agradezco haberme acompañado durante este largo episodio de disertación. Ha sido largo, no un episodio como los anteriores que duraban mucho menos, pero creo que era necesario para poder desarrollar bien esta figura del artista investigador. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido del podcast Pensamiento Volátil. Me gustaría que comentaran sus impresiones en la parte de abajo, si algo de lo que he dicho aquí resonó con ustedes, si alguna pregunta quedó haciendo ruido en sus cabezas, por favor déjenla en los comentarios y suscríbanse a este canal para que no se pierdan de ninguna de nuestras entregas. Y ya, nos encontramos en el próximo episodio, en un episodio más del podcast Pensamiento Volátil.